Reflexión. ¿Estamos cada vez más expuestos o cada vez más seguros ante los riesgos naturales? Expresar el cuestionamiento sobre si hay cada vez más exposición ante los riesgos naturales o si está cada vez más seguro no es un asunto baladí. La generalización puede ser un error si no se aclaran ciertos matices. En primer lugar, cabría preguntarse, ¿en todos los rincones del planeta existirá la misma exposición o la misma seguridad ante los riesgos naturales? Esta primera respuesta es apodícticamente negativa, ya que depende del país, del número de habitantes del mismo, de los riesgos naturales a los que se han sometido el territorio, de su capacidad económica e incluso de su resiliencia. Sucintamente podríamos subrayar que existe una mayor exposición porque la población se ha asentado eh, en espacios mal ocupados, fruto del interés especulativo inmobiliario, en el caso español. Sin embargo, en otros ámbitos, en países como los del tercer mundo, existen dos imponderables, como son, por una parte, el crecimiento demográfico y la necesidad de establecimiento por falta de espacios, lo que lleva a ocupar zonas de riesgo y por ende pues las personas están sometidas a una mayor exposición al peligro y a los riesgos naturales. Por lo anterior, es fácil inferir que existe una mayor indefensión al riesgo, pero no es menos cierto que los países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, viven en un pecado de relapso que le llevan a una absoluta incuestionabilidad del riesgo natural. Bastan por recordar dos ejemplos. Uno, el del Katrina, que asoló a Nueva Orleans hace unos años, y recientemente, hace unos pocos días, el tornado de Oklahoma. Y es que se vive olvidando la exposición a la que la población está sometida, a estos casos que son además los que deberían ser más controlables por, por ser países más omniscientes humana y científicamente. En estos casos la resiliencia no se cumple como debiera, no se recuperan bien o no se preparan ante el futuro riesgo que pudiera volver a suceder. Pero peor incluso es en los países del mundo subdesarrollado, perdonados, entre comillas, por la falta de recursos económicos, pero castigados por la proliferación de desastres naturales y por su elevado número de habitantes, en el caso asiático, o por las clamorosas diferencias sociales en el caso latinoamericano. Ahora bien, cuando hablamos de seguridad, podemos cometer el error de pensar en referirnos a bienes o personas aseguradas. Probablemente nunca antes ha habido tantos seguros contratados, sin embargo, en comparación con el número total de población y de los habitantes que pueden permitirse dicho pago, el porcentaje sigue siendo aún escasísimo. Además, se plantean cuestiones como el riesgo moral o el riesgo asimétrico, que desde luego provocan cierta perversidad y tergiversación en los asegurados. No podemos olvidar que los seguros podrían tener mayor relevancia en territorios abocados a sufrir siempre catástrofes por riesgos naturales, pero sin embargo estos territorios suelen coincidir o coinciden con un elevadísimo número de habitantes y esto choca con la suma pobreza de estas personas. El negocio del riesgo solo funciona allí donde la economía es benigna. La economía de mercado y el capitalismo voraz hace incompatible la empresa privada tal y como se concibe, las aseguradoras con la salvaguarda de la vida humana en territorios pobres o decadentes. Por esto, dichos países están siempre sometidos y expuestos a los riesgos, aunque qué duda cabe que en esto ha jugado un papel capital el desmesurado crecimiento demográfico. En países como España, el ejemplo es similar, o peor incluso que de Estados Unidos, ya que la ordenación del territorio no ha obedecido las leyes de la naturaleza y se han saltado en muchos casos los periodos de retorno, o se han realizado infraestructuras para suavizar el impacto que en muchos casos se ha demostrado insuficiente cuanto menos. De nuevo tenemos que recurrir a la incuestionabilidad del riesgo, a una exposición exacerbada y por ende una mayor vulnerabilidad. Pero todo ello a sabiendas del ente político de turno que busca el desarrollo urbanístico y económico, sin pararse a pensar en la normativa que, por ejemplo, declara el suelo no urbanizable a aquellos susceptibles de sufrir o padecer riesgos naturales, como es en el caso de la Comunidad Valenciana. Por otra parte, en países con economías subyugadas por falta de recursos, el gobierno normalmente no puede hacer mucho. Por eso sería adecuado proponer un organismo mundial que tratara en exclusiva las ayudas a los países con un IDH
bajo o el más bajo de todos, con un fondo estructural para ayudar a la población afectada. Y no solamente eso, este organismo debería velar por la recuperación del país tras este desastre y evitar casos como el de Haití, que pese a la llamada de ayuda internacional y todos los donativos, aún continúa sin recuperarse del devastador terremoto sufrido hace unos años. En conclusión, hay una mayor exposición a los riesgos, pero hay que estudiar caso por caso para saber los por qué y poder corregirlos. En muchos casos, la corrección es imposible debido a la fragilidad de las economías allí donde el crecimiento demográfico es desorbitado. Peor incluso sucede en los casos en los que, siendo ámbitos desarrollados económico y socialmente, no se cuestiona el riesgo, no se trabaja la resiliencia o en muchas ocasiones con obras para evitar o minimizar los efectos de las catástrofes no se ha cumplido debidamente la normativa.